Bueno, entremos de lleno en esto. Hoy vamos a desgranar un testimonio documentado que nos lleva literalmente de la oscuridad a la luz. Vamos a recorrer la historia de Roger Burgos. Es un viaje que empieza con ecos de una tristeza profunda, nos muestra el tremendo peso que a veces conlleva la ambición profesional y termina desembocando en una convicción totalmente pacífica e inquebrantable. Fijaos en esta cita, es básicamente el destino final de nuestro arco de redención de hoy. Representa ese cambio radical de pasar de un sentimiento de vacío y soledad absoluta hacia una fe espiritual profundísima. Y seamos sinceros, todos, en algún momento, entendemos lo que es enfrentarse a ese aislamiento existencial. Analizar cómo funciona esta transformación nos ayuda a entender cómo el ser humano es capaz de encontrar un anclaje incluso cuando parece que nos asomamos a la inmensidad del abismo. Sección 1. Sombras de la infancia. Pasemos a ver cómo se construye todo esto en el tiempo. Los inicios de Roger estuvieron marcados por algo tan duro como la violencia intrafamiliar y una soledad brutal. Pero ojo, en lugar de hundirse, el registro nos muestra que este trauma funcionó casi como combustible. Lo impulsó a una etapa académica intensísima, centrada en la ingeniería y culminó en una carrera brillante. Estamos hablando de un ingeniero de medio ambiente, salud y seguridad, con maestría y todo. Vamos, una trayectoria de superación externa indiscutible. Sección 2. Vanagloria y ansiedad. Y esta diapositiva ilustra el contraste a la perfección. Por un lado, tenemos los logros tangibles, el título de ingeniería, la maestría, un perfil corporativo de esos que impresionan. Pero si miramos al otro lado, internamente, el panorama era súper distinto. Había un estado dominado por lo que él mismo llama vanagloria profesional y a la vez una ansiedad existencial abrumadora frente a lo inmenso que es el universo. Literalmente todo ese éxito acumulado en la oficina no era suficiente para apagar ese vértigo interior. Es súper interesante cómo Roger enmarca este pico profesional a través de los textos bíblicos que estudiaría después. Aquí destaca la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, señalando esto de la vanagloria de la vida. Básicamente es la forma perfecta de describir, mirando hacia atrás, esa necesidad constante de validación y ese orgullo desmedido basado puramente en títulos y logros en el mundo material. Ahora, como contraparte a ese pavor frente al cosmos que mencionábamos, entra en juego otro texto clave. La primera carta de Juan 4:18, que nos dice que el amor perfecto echa fuera el temor. El relato nos indica que este versículo se convertiría más tarde en una especie de salvavidas, el ancla que logró disipar ese terror paralizante que sentía al pensar en un universo que antes le parecía frío, infinito, indiferente. Sección 3. La crisis de 2024. 2024. Esto no es solo una fecha más en el calendario. En nuestro análisis de hoy, este año es el catalizador absoluto. Es el momento exacto donde toda esa aparente estabilidad que había construido se viene abajo de repente. Vamos a ir paso a paso, porque la secuencia fue implacable. Primero, un diagnóstico médico devastador para su hija, un microadenoma hipofisiario, un pequeño tumor. Casi sin tiempo para asimilarlo, el propio Roger tiene que pasar por el quirófano por problemas de vesícula y unas hernias. Frente a esta tormenta perfecta de vulnerabilidad física y estrés al límite, surge una respuesta súper clara: volcarse por completo en la oración y lanzarse al estudio intensivo del libro de la primera carta de Juan. Sección 4. Oración y estudio. Lo verdaderamente fascinante de este punto es ver cómo la teología se aplica a una crisis en tiempo real. Se apoya en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, que habla de tener confianza al pedir conforme a su voluntad. Así que, en vez de hundirse en la desesperación al leer los informes médicos, vemos cómo este principio le dio una estructura mental tremenda. Le dio un propósito claro a sus peticiones y sostuvo su fe mientras su familia atravesaba este bache de salud. En este punto, la atención de Roger da un giro de 180 grados. Todas esas ansiedades existenciales y ese afán de éxito corporativo del que hablábamos antes desaparecen del mapa. Absolutamente toda su energía se canaliza hacia una búsqueda inquebrantable de Dios. Mediante una oración incesante y la lectura de las Escrituras, buscaba intervención y consuelo frente a una fragilidad humana que de pronto era demasiado palpable. Sección 5. El milagro de la sanidad. Bueno, el resultado de todo este periodo es, de hecho, el punto crucial de nuestro análisis. Se generó una dependencia irreversible de la oración, sí, pero lo que realmente destacan los informes es la curación física de su hija. Médicamente, el microadenoma experimentó una transformación alucinante y evolucionó hasta quedarse en un quiste benigno. Para el propio Roger, este hecho médico tan documentado es la respuesta culminante y directa a toda su dedicación espiritual. Sección 6. Amor infinito y gratitud. 31 años.
Hoy, con esa edad, Roger Burgos nos presenta en su testimonio una vida que ha cambiado de forma fundamental y permanente a raíz de estos eventos tan concentrados en el año 2024. Y para entender de verdad dónde se encuentra él ahora, tenemos que mirar la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Fijaos en esto: el gran amor que el Padre ha derramado. Hoy por hoy, este versículo es la base súper sólida de su gratitud. Es el pilar definitivo que ha conseguido reemplazar ese miedo y vacío existencial del pasado por una paz profunda, un cambio de perspectiva total. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Nos deja una reflexión súper potente. ¿Será que a veces necesitamos chocar con la vulnerabilidad más extrema, con esas crisis vitales que nos rompen los esquemas, para encontrar una verdadera paz espiritual que logre calmar nuestra ansiedad ante lo inmenso del universo? Casos documentados como este nos invitan a seguir rascando en las profundidades de la experiencia humana, en cómo superamos la adversidad y en el tremendo poder transformador de la fe.